regreso, esto es TV Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro y también vía las redes sociales. Este viernes 24 se va a realizar en nuestro país el primer simulacro multipeligro. Esto es a nivel nacional y es muy importante. Hoy se ha registrado un sismo en Loreto, en Venezuela se ha registrado un sismo la tarde de ayer y realmente hay un silencio sísmico en nuestro país ya desde hace muchos años, pero ¿cómo participar? ¿Qué es lo que hacer? Ya tenemos al ingeniero Juvenal Medina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Él es director de preparación del INDECI y nos va a contar en principio por qué multipeligro, y esto va a ser viernes 24 a las 3 de la tarde. ¿Cómo está? Muchas gracias. Este segundo simulacro que organizamos en este año está orientado justamente a los diversos escenarios de riesgo que tiene el país en todo el territorio nacional, ¿no? Sabemos que la fenomenología que tiene el territorio peruano es muy diversa. Tenemos de terremotos en la zona de la costa con efecto de tsunamis, tenemos en todas las cuencas o valles se desarrollan huaicos, deslizamientos, inundaciones. Tenemos una zona sur con una actividad volcánica importante también. Tenemos zonas altoandinas afectadas por heladas, ¿no? Luego tenemos la Amazonía susceptible a deslizamientos, inundaciones. Es decir, tenemos una diversidad de fenómenos, por lo que vimos necesario, ¿no?, que orientar este simulacro a que cada actor local, cada institución, cada plataforma de defensa civil de los distintos espacios del país pueda priorizar un escenario en particular, tomando en cuenta el fenómeno. Su geografía, ¿no? Su geografía, su clima, el peligro que más le acecha, ¿no? De manera que puedan ejercitarse, entrenarse y adquirir mayor capacidad de respuesta para poder afrontar una emergencia cuando se ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar en estos diferentes escenarios? Ya aquí digamos, en Lima y Callao hemos visto cómo evacuar, ¿no?, en la parte del tsunami también, pero en el interior del país, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo han sido divididos, preparados, según también, por supuesto, la participación y preparación del INDECI? Justamente el INDECI, a través de las direcciones desconcentradas que tenemos en las 25 regiones del país, se han venido asesorando y orientando a las plataformas de defensa civil de las regiones y los distritos, provincias y distritos, para que determinaran el escenario sobre el cual hacer el ejercicio. Y de ahí donde sale la diversidad de escenarios en el país. Por decir, el caso de Cusco. Cusco tiene escenario de deslizamientos, inundaciones, sismos, huaicos, zonas de nevadas y heladas, etc. Y así podemos ver cada territorio. Entonces, en base a esos criterios se han determinado escenarios de peligros donde hay una población expuesta, y esta es la población la que participa en el ejercicio. Y de acuerdo a esto hay zonas donde evacuar en Cusco. Se han delimitado plazas, me imagino. Exactamente, se han delimitado las zonas críticas, las zonas vulnerables, se han establecido las rutas de evacuación y también los lugares con mayor seguridad a donde la población tiene que desplazarse como parte de este ejercicio. Entonces, es una oportunidad que tenemos todos para poder poner a prueba cuán preparados estamos frente al peligro o cuánto aún nos falta trabajar en la preparación para tener mejor capacidad de respuesta. Y precisamente eso, la preparación. Mucho se habla de la mochila, ¿verdad? La mochila de emergencia. ¿Cuántos de nosotros la tenemos? Creo que en realidad no mucha gente, pero hay que también dar algunos consejos claves. Por ejemplo, de repente tener un punto de encuentro con la familia, con los hijos, con los adultos mayores, porque de darse un sismo, digamos, en la mañana, de repente hay gente que está en las universidades, colegios, trabajos. ¿Cuáles son estos tips que usted podría darnos? Sí, esta es una oportunidad para poner en práctica el plan familiar de emergencia, ¿no? Entonces, se espera que cada familia adopte esas medidas, el protocolo de seguridad y pueda actuar en base a ello, ubicándose en un primer momento en las zonas seguras, o si el fenómeno sobre el cual hacen el ejercicio es una inundación o un huaico, la alerta que viene de la crecida del río o el desborde será el motivo para que la población se desplace hacia las zonas seguras, alejadas de las riberas, de manera que esto ya le da la seguridad de no verse afectado, ¿no? Y así para cada caso hay un protocolo de actuación frente a esta emergencia, de manera que no solamente las personas, sobre todo las instituciones que forman parte de las entidades de primera respuesta, puedan ensayar cómo ellos van a manejar una situación de crisis cuando se presenta. Con los vecinos también, si vivimos en un edificio, porque ahora Lima crece hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces hay que tener estos planes con vecinos, por urbanizaciones, por distritos. Correcto. Es una oportunidad para poner a prueba también la solidaridad que debe existir entre vecinos, entre familias, para que cuando hay una emergencia es importante, digamos, la autoayuda. Es decir, cómo las personas, las familias o los vecinos
entre sí pueden resolver una serie de necesidades que genera una emergencia. Por eso la mochila es una herramienta fundamental para poder aliviar las necesidades que va a tener la familia una vez que ocurra la crisis. Entonces nos permite aliviar necesidades vitales como puede ser alimentación, el ingerir líquidos, o tener una manta de abrigo, entre otras cosas, hasta que pueda llegar la ayuda que a veces toma tiempo en algunos casos, ¿no? Usted mencionaba la población expuesta y precisamente es uno de los peligros, las construcciones en Lima y a nivel nacional, ¿no? Hemos visto hace poco un solar, una pared de adobe que cayó y se salvó, una familia salió a tiempo, pero ¿qué cifras tenemos? ¿Cómo van estas evaluaciones? Justamente la razón por la que llevamos a cabo estos simulacros es la alta vulnerabilidad que tenemos en la población en los distintos escenarios del país, ¿no? Se estima que hay un 70% de la población que vive en zonas de riesgo. 70%. 70%, que están referidos a poblaciones que han ubicado su vivienda de manera espontánea, a veces a modo de invasiones o a modo, digamos, de compra de terrenos, pero que no han tenido el estudio previo, no han tenido una evaluación que les permita determinar la calidad del terreno donde ubica su vivienda. Por eso tenemos muchas poblaciones asentadas en laderas. Lima tenemos casi el 30% de la población viviendo en laderas, ¿no? Y quizás algo más, y que esas laderas están expuestas a desprendimiento de roca. Justamente por ello, en Lima vamos a hacer el ejercicio en la Independencia, que es uno de los tantos distritos que tiene una población bastante abundante viviendo en laderas, en viviendas rústicas, que no tendrían la resistencia para soportar los efectos de un sismo de grado 8 o 8.5 como se espera que podamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con estas viviendas? Por ello, estas viviendas podrían colapsar de manera inmediata y con ellos estamos haciendo el ejercicio para ensayar cómo ponerse a salvo teniendo esas condiciones de alta vulnerabilidad. Pero también el ejercicio nos permite poner en valor la importancia de actuar en la reducción de la vulnerabilidad. Es decir, tanto las municipalidades como el sector vivienda, entre otros actores, tendríamos que ir trabajando cómo reducir esa vulnerabilidad, cómo ganar seguridad antes de que el evento ocurra. Entonces, es una tremenda oportunidad para poder promover a entender por qué somos vulnerables, cómo somos vulnerables, pero también saber qué hacer para ir corrigiendo ese problema que tenemos en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales del país, ¿no? Porque no olvidemos que la geografía, digamos, los factores ambientales del territorio nos generan erupciones volcánicas, diversos. De repente en Arequipa. Justamente, en este caso vamos a hacer un ejercicio en el distrito de San Cristóbal Calacoa, en Moquegua, que es uno de los distritos expuestos a la erupción volcánica del volcán Tixán. Antes no se ha hecho, ¿no? No. Entonces, el 22 de julio pasado hicimos un simulacro en Arequipa ante la erupción del volcán Misti. Como sabe, hay un millón de personas viviendo en la ciudad de Arequipa, como un 30% de población es muy cercana al volcán. Entonces hemos hecho un ejercicio que fue una experiencia muy valiosa, la cual se está replicando hoy en día, el día del 24. ¿Cuál es el protocolo en este caso, por ejemplo, la gente que vive a los pies? En las zonas muy expuestas a volcanes, ahí hay un mecanismo de vigilancia de este volcán que lo hacen las entidades técnico-científicas. ¿Hay una alarma? En este caso, sí, hay una alarma que lo está coordinando tanto el Instituto Geofísico del Perú con el INGEMET. Son dos entidades técnicas del país que tienen ya toda una experiencia ganada en monitorear volcanes. Con ellos estamos trabajando, ellos determinan la alerta y dan la pauta para poder iniciar el proceso de evacuación cuando esto se amerite. Ahora, usted nos mencionaba que el 70% en realidad es una cifra bastante alta, ¿no? Están expuestos. ¿Qué responsabilidad tienen los municipios o, en todo caso, quién debe fiscalizar estas estructuras que podrían colapsar, ¿no? Hemos visto también cuando hubo un incendio en la Plaza 2 de Mayo, esta casona, y todavía sigue, digamos, sin repararse, en Bolognesi también, el centro histórico de Lima. Hace poco dos solares se han colapsado en el RIMAC, sin ningún movimiento sísmico. Entonces eso ya nos da la idea de la gravedad de la vulnerabilidad que tenemos de la vivienda en las zonas antiguas de Lima, ¿no? En el centro histórico y en otros distritos también. Casi todos los distritos de Lima tienen zonas altamente vulnerables. ¿Cuáles son los distritos más vulnerables en Lima? Villa El Salvador. Tenemos Villa El Salvador, por ejemplo, población asentada en la zona de una duna de arena. La arena es un material suelto que no tiene ninguna resistencia para soportar un evento sísmico fuerte. Y así podemos ver en la zona de Ventanilla igual, zonas hidromórficas que pueden colapsar, el suelo se deshace fácilmente y las viviendas pueden colapsar, pero lo que preocupa es la cantidad de viviendas que están en laderas
en laderas de mucha pendiente y que no tienen el diseño sismo resistente para poder soportar un evento sísmico. Y la gente continúa, ponen escaleras y continúa construyendo, en el Agustino también, pero cuando uno les pregunta por qué exponen su vida, la respuesta siempre es: no tengo dónde ir, ¿qué puedo hacer? Ahí ¿no? vemos la ausencia de una planificación del desarrollo de las ciudades, una planificación adecuada de la ocupación del espacio que tome en cuenta las condiciones de riesgo. Ahora, ustedes están también trabajando de repente con estos candidatos a la alcaldía, porque eso es muy importante, digamos, para la seguridad. ¿Qué candidato sabemos que ha presentado algún plan urbanístico o de, digamos, prevención? Usted ha tocado un tema muy importante y muy oportuno, puesto que estamos en plena campaña ya electoral. Es importante que la población pregunte a los candidatos cómo está incorporando, cómo piensa manejar el problema de riesgo de desastres que tiene su distrito, ya sea por sismos, por tsunami, por desprendimiento de roca, por flujos de detritos o huaicos, toda esa diversidad de fenómenos que ocurren en el territorio del distrito. Entonces, cada autoridad o cada candidato tendría que incorporar en su plan de trabajo, en su plan de gobierno, propuestas serias de cómo gestionar el riesgo, de cómo manejar el riesgo de desastres en su ámbito. Y ahí nosotros como entidades técnicas estamos llanos a colaborar, a brindar la asesoría que corresponde. Todavía aún no. Sería importante que puedan acercarse a la oficina para poder brindarles la orientación del caso o de pronto orientar cómo pueden ellos manejar sus planes de gestión del riesgo dentro de su plan de gobierno. Porque vemos mucha publicidad, sonrisas en estos paneles, dimes y diretes entre candidatos, pero necesitamos proyectos reales, porque un sismo, como usted mencionaba, se espera uno de al menos sobre 8 grados de magnitud. 8.5 grados, que tendría un efecto muy severo en la vivienda, sobre todo, y en las líneas vitales, en el transporte, lo que es vulnerable hoy en día en la ciudad. Entonces, frente a eso, no es preciso que lleguemos al momento de la crisis para recién actuar. Entonces, por eso estos simulacros tienen esa finalidad de poder, digamos, en la mente de las personas esta importante sensibilización, que le prestemos atención a la situación de riesgo que tenemos y podamos emprender una agenda de mejorar nuestra seguridad, de mejorar nuestra capacidad de respuesta, de mejorar nuestra conducta frente al riesgo de desastre que tiene el país. Así es, fuera de la mochila también hay algunos números de repente de mensajes que no conocemos, qué hacer en caso ocurra un sismo y ahí rápido colapsan, digamos, las líneas telefónicas. Lo que hace uno es llamar a ver si su familiar se encuentra bien, pero se colapsan. ¿Qué opciones tenemos tras un sismo? Bueno, hay varias alternativas que nos toca ir poniendo en práctica, ¿no? Primero, tratar de hacer uso racional de los servicios que se limitan en este caso, ¿no? Para que podamos darle la posibilidad de atender las necesidades más urgentes, más importantes en el momento de una crisis, ¿no? Se sabe que hay que usar el teléfono más para mensajes de texto y no estar, digamos, hablando. Si es que ensayamos los planes familiares, los mecanismos de coordinación, puntos de encuentro entre las personas que conformamos una familia, vamos a ayudar bastante, nos vamos a ayudar bastante a no tener esa desesperación cuando ocurre una emergencia. Entonces, frente a ello también es importante que al interior de cada vivienda todos sepamos cuáles son las zonas seguras. O si vivimos en una zona rural expuesta a huaicos o deslizamientos, saber cuáles son las zonas críticas y cuál es nuestra ruta de evacuación hacia las zonas seguras. Y también a ello trabajar muy cercanamente con las autoridades locales para que podamos ir mejorando la seguridad de nuestro barrio. Es importante el enfoque de barrio que nos permite trabajar mancomunadamente, no solamente individual, de manera individual, sino en forma colectiva, como familias, como grupos humanos que tenemos un problema en común y juntos podemos ayudarnos a resolverlo. Y poco a poco, digamos, la tecnología también va avanzando, ¿no? Ya con la TDT, con la televisión digital terrestre, se va a poder, a partir de este apagón analógico, tener una señal, ¿no? TV Perú, algunas radios importantes también, se va a poder emitir una señal en caso de una emergencia. Justamente tenemos un proyecto que estamos impulsándolo en el INDECI con el apoyo de la cooperación japonesa, el de implementar un sistema de alerta temprana ante tsunamis, haciendo uso de TDT, ¿no? La televisión digital terreno, porque ayudaría mucho a que la señal llegue a las familias que están expuestas en estas zonas susceptibles. Es decir, todos están mirando, digamos, televisión a través de la TDT, la televisión digital terrestre, y aparecería en cualquier canal, es solamente... Así es. Entonces, estamos ya en etapa de prueba de estos mecanismos de receptores, ¿no? En cada medio de comunicación en los distintos lugares, para que a través de estas emisoras
ellos puedan difundir la información que le llega, el mensaje que le llega a estos lectores o receptores que tienen en su cabina, ¿no? Entonces, todos los canales de señal abierta. Así es, exactamente. Esa es la idea, de poder masificar esta experiencia para que nuestro país pueda cumplir con esa gran meta que el presidente nos ha señalado, de que al 2021 debemos tener implementado plenamente los sistemas de alerta temprana ante sismo y tsunami y otros fenómenos que tenemos al interior del país, ¿no? Por supuesto, esperamos que se cumpla. Señor Medina, finalmente recalcar, por favor, este viernes 24, 3 de la tarde, participe desde el lugar que esté en Lima, en provincia, en el norte, en el sur. ¿Y algún dato adicional para este simulacro? Solamente invitar a que todos participemos, aprovechemos la oportunidad para hacer el ejercicio y mejorar nuestra capacidad de respuesta. Porque una población, cuanto más se ejercita, cuanto más practica, mejor capacidad va a tener y mejor resultado va a tener al momento de la crisis. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Juvenal Medina, director de preparación del INDES. Y ya lo sabe, este viernes 24 a las 3 de la tarde, un simulacro a nivel nacional. Por favor, participe. Por supuesto, vamos a tener todos los detalles ese día. Hacemos una pausa y regresamos con más.